Hola, ¿cómo están? El ámbito navideño es por nuestros invitados que están acá, que los vamos a tener de entrada. Cortamos radito la Navidad. En esta época la gente viaja para encontrarse con las familias. Quiero empezar manifestando mi pública solidaridad con los pasajeros de Boliviana de Aviación. Pasajeros que están hace 14 horas tirados en las alfombras del aeropuerto de Miami. No, es que esto es inaceptable, ¿ah? Vamos a hablar de este tema en nuestro programa. Vamos a hablar del general Zúñiga. También hablaremos de Boliviana de Televisión, no Boliviana de Aviación. Millonario contrato firmado de alquiler de equipos con la entidad más importante de fútbol. A ver, ¿cuánto quisiera ganar? Si usted va a una entrevista de trabajo diría, mira, yo soy bien capacitado, tengo maestrías, tengo por ahí un doctorado. ¿Cuánto quisiera ganar? Póngale un número. Claro, por mes. ¿Cuánto sería su fantasía? ¿10.000 bolivianos? No, es que yo ya no soy junior, quisiera ganar unas 15 luquitas. Acá tengo la planilla, por decreto. Para el cumplimiento del párrafo presente, las empresas y entidades detalladas a continuación deberán depositar y transferir a la libreta de recursos originarios del CUT los siguientes montos. Petrolíferos, yacimientos petrolíferos fiscales, 157 millones. La Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, 115 millones. ¿No? Y ahí vamos. Los que menos aportan a esto para las pensiones son los señores de la Empresa Estratégica Boliviana de la Construcción y Conservación de la Infraestructura Civil EBC. Civil EBC, no sé qué miércoles es eso. En total le dan al CUT 474 millones de bolivianos. Obviamente de los aportes de sus trabajadores, y se calcula a sus ejecutivos en su jubilación en función de eso. Vale decir que tienen jubilaciones 30, 40 luquitas. Bien, ¿no? O sea, interesante irse al retiro, a la letra D con eso. Vamos a hablar también de ese tema. Bueno, amigos, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Voy a seguir hablando de yacimientos y de la fuga de Dorgaten. ¿Fuga permitida o fuga anunciada? No sé, vamos a hablar de eso. Y cómo no, lo confirmó lo que habíamos denunciado hace meses. Lo confirmó el presidente del Banco Central de Bolivia. Por norma, hasta hace 2 años atrás, ¿cuánto teníamos que tener de reservas de oro para que nuestro billete valga algo? 42 toneladas. De ahí el arcismo se fabricó un mecanismo, dijo, ya, vamos a bajarle a 25 toneladas. No, 22 mejor, rebaja caserito. El Banco Central, en sus bóvedas, tiene 2.2 toneladas de oro. 2.2. O sea, nuestro billete, esto quizá vale más que nuestro billete, porque no tiene respaldo monetario. ¿Puede creerlo? Se robaron, se vendieron la plata del Banco Central de Bolivia. Les voy a contar detalles de cómo ha sido esto. Así que está picante el programa, sí, vengo acelerado y vengo bastante emputado, les voy a decir. Hay algunos sujetos que me dicen, no, pero su información, un tío, su información es de antes. Antes se sabía, así quién sabía. Y si sabían, ¿por qué no lo denunciaron? Así que ahí aparece este señor, Beizaga Paz Andrés. Dice, no, pero su información es antigua. Ya, entonces ya no vale, ¿verdad? Jodido, ¿no? Bien. Ahora sí ponme el espíritu navideño. Ya, a ver, volveremos a empezar el programa. Sí, programa 8099.
Bienvenidos, gracias. Sí, hay que... ¡Bum! Y ¡bum! Ahí está bueno, ¿no? Y de verdad a mí me encanta el empezar este programa con dos amigos del programa que de verdad nos traen el cariño, la alegría y el sabor de San Gabriel hace años. Guarita Sánchez, que está con nosotros ya con la tenida navideña, es una mamanuela. Y por supuesto al Christopher, que está con nosotros, el hombre de la buena voz. Christopher, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, muy feliz de estar acá, por supuesto, trayendo el espíritu navideño con la mejor marca de panetones del país, promociones, novedades, productos nuevos, realmente muy felices de estar acá. Fantástico, Guarita, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, sí, súper contentos porque ya estamos a la vuelta de la esquina de la Navidad. Yo creo que ya es hora de ir por sus productos San Gabriel para los que aún no han ido. Bueno, hablemos un poquito de la promoción. Quiero, Guarita, que me vuelva... me dejaste con el sabor de tu panetón creado para esta época de masa madre. Está riquísimo. Exactamente, bueno, es el panetón del año, me atrevo a decir, realmente muy saludable, es suave, esponjoso y bueno, unas características increíbles, a pesar de que, bueno, tiene masa madre, ya lo sabemos. El de frutas tiene, aparte de frutas abrillantadas, arándanos y pasas macerados en Singani, que eso es lo que le da el toque, ¿no? Y bueno, por otro lado, el de chocolate, que tiene cacao de origen, ¿no? Con eso se hace la mezcla con la masa, es por eso que tiene el color café, no es porque tiene ningún colorante ni nada por el estilo. Ajá. Y aparte tiene las chispas de chocolate y la cobertura del chocolate. O sea, los fanáticos del chocolate ahí no se van a equivocar, van a tener el sabor del cacao y del chocolate en la boca. Justamente, es lo que nos van diciendo ya muchos, se está volviendo el favorito de varios. No, y sobre todo los chicos, les encanta el chocolate y eso es bueno. Pero a ver, profesor Christopher, cuénteme por favor, ¿cómo viene la promo? Porque ahí nos trajo toda la familia de las mascotas del Grinch. Estos están en los panetones con caja, ¿verdad? Exactamente, aquí vemos frente a nosotros el panetón de caja roja, el que ya están acostumbrados todos a ver en las tiendas, y el de Lichoc, por supuesto, donde vienen las mascotitas Grinch dentro, por supuesto, pero hay algo interesante, o sea, son 10 mascotas, son 8 perritos, 2 gatitos que pueden coleccionar, y por supuesto la delicia del panetón, pero ahí no se acaba la cosa, sino que estas mascotitas vienen dentro de esta bolsita, y esta bolsita tiene una función, las pueden canjear por entradas al cine para ver la película Un Milagro de Navidad en La Paz. O sea, no me digas, con la carreta. Hemos sido anfitriones de la Red Carpet, bueno, de la Green Carpet, eso es lo correcto, ¿verdad? Para que la gente pueda disfrutar. Se vivió la misma fiesta en Cochabamba y se la vive en Santa Cruz. Y el lunes, atención amigos del cine, viviremos la misma magia en Cinebol en la Ciudad del Alto. Le agradezco al Juanca, una vez más voy a ser anfitrión de esta gala, va a ser una maravilla. Así que esas bolsitas las canjeas para entrar al cine. Tal cual, solo las bolsitas, o sea, no hay nada adentro, no hay un QR, no hay nada, solo las bolsitas. Tú te acercas a uno de nuestros puntos de canje y te cambian una bolsita por una entrada, 2 bolsitas son 3 entradas, ya 3 bolsitas son 4 entradas y hasta 5 bolsitas que son 7 entradas. Entonces no hay excusa para no ir, por supuesto, a ver esta increíble película y consumir panetones San Gabriel, ¿no? Oye, qué rico, qué rico. O sea, toda una familia se compra el panetón, lo pueden dejar ahí en casita, fuera de la caja, sacan la bolsita y se van al cine. Está buenísimo. Precisamente, y la verdad es que nosotros felices siempre, ¿no?, de apoyar, porque sabemos que hay que consumir lo boliviano, hay que consumir San Gabriel, la producción nacional también, entonces realmente se viene muy bueno. Y si se los dice el profesor Azulzuri, es verdad. Así que vayan en cualquiera de los cines donde se está dando esta peli. Bueno, en este caso, primero les hablo de los puntos de canje. A ver, ¿dónde son? Bueno, hay que saber que están participando La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Acá en La Paz tenemos el punto de canje en la sucursal de la Zoilo Flores, que está en San Pedro. ¿Ya? Y en El Alto, igual en la zona Villa Bolívar D, que bueno, está dentro del Gran Patio Mil Colores, ¿no? En este caso estamos hablando del multicine, que las entraditas que van a poder recoger. Sí. Y bueno, la verdad está buenísimo porque es tal cual, un chains súper rápido. Tú vas, aquí está mi bolsita, me dan mi entrada. Listo. Y no pagas nada. Y no, te puedes llevar tu panetón bajo el brazo para comer mientras estás viendo Un Milagro de Navidad. Perfectísimo. Está muy divertida y yo creo que vale la pena. Ahora, Guarita,
vas a comer rico, ¿no? Todo el mundo va a comer rico. Claro que sí, y obviamente junto a los panetones, ¿no? Aparte de estos que tenemos una variedad infinita de panetones entre distintos tamaños, distintos sabores. Tenemos desde el más pequeño, el chiti panetón, hasta el más grande, que es de 1,5 kilos. Entonces, bueno, van a poder disfrutar. Tanto nos han pedido todo el año, ¿dónde está el panetón? Ahora es el momento, porque justamente nuestras agencias están con unas filas tremendas. Y de hecho, hay algunas personas que compran o su caja de Delichoc o su caja tradicional y en ese instante mismo ya le sacan la bolsita. Bueno, ahí está la guarita explicándonos, nos estaba mostrando el realizador, los panetones, las variedades, fiesta completa. Hoy de 1 kilo alcanza para toda una familia, ¿verdad? Claro, claro que sí, nos han pedido mucho, ¿no? Creo que eso también es lo bueno. En San Gabriel siempre estamos escuchando los pedidos de la gente, ¿no? Ahora nos han pedido una versión saludable, está su panetón masa madre también. El año pasado nos pedían, queremos más panetón de 1,5 kilos, y así siempre nos vamos actualizando. ¡Qué rico! Bueno, San Gabriel con la fiesta y con el cine, o sea, está de película realmente San Gabriel. Y me encanta lo que Christopher nos decía, podemos canjearlo por las bolsitas. Bueno, los juguetes no vienen aparte, vienen todas las cajitas, ¿verdad? Exactamente. O sea, cuidado que le digan, tienes que pagar una adición. No, viene dentro de la caja y son 10, Christopher. Sí, son 10 mascotitas, son 8 perritos, 2 gatitos que van a poder coleccionar. Y por supuesto eso no es todo, algo que me encantaría mostrarles también. Que no solo vienen las mascotitas, sino en la caja vienen 2 detalles sumamente interesantes, que acá, como podrás ver, tenemos el certificado de adopción, donde tú vas a poder poner tu nombre, ahí lo muestro a la cámara, tú vas a poder poner tu nombre como dueño y el nombre de tu mascotita. Y al otro lado también en el recortable tenemos los accesorios que tiene el cartílago, el shampoo, el juguetito. Entonces realmente todo completo para que puedan ya tener su mascotita Grinch. Y algo muy importante, y es que en nuestras mismas cajas estamos promoviendo un mensaje bastante potente, que es no compres, adopta, ¿no? Entonces justamente es por esto que tenemos el certificado de adopción, las mascotitas, y bueno, realmente felices con esto. Bueno, ahí está, así que no dejes que el Grinch se quede con tu panetón, anda a San Gabriel. Son panetones hechos para esta temporada, no es que nos quedaron del anterior año, no. Cada año se agotan. Aquí las tienes, las mascotas. Tienes un gatito, un perrito y tienes una variedad increíble. 10 mascotitas. Guarita, a comer rico. Claro que sí. Y bueno, a seguirnos en redes sociales, por favor, no se olviden. Estamos como Productos San Gabriel en Facebook, Instagram y en TikTok. Y ahí se van a enterar de todo lo que se viene junto a San Gabriel. Bueno, ya no estamos en plena Navidad, en plena temporada con San Gabriel. Ahí está la página. Mira qué buena está la página. Súper bien hecha. Deja tu testimonio, tu comentario. Anda al cine. Por ahí te puedes hacer un live y se las mandas a los de San Gabriel. Y dices, bueno, estoy con toda mi familia y gracias a los sobrecitos que Christopher ha mostrado, estamos viendo ver un milagro de Navidad en La Paz. Te vas a divertir. Es una página muy, muy, muy divertida. Vale la pena que estés por ahí. Pero bueno, yo también quiero agradecer a una empresa que está en todas. Auspiciador también de un milagro de Navidad es Coca-Cola, ¿sí? Y te invita a que no solo disfrutes de eso, sino de una gran gastronomía. Y no te olvides que el precio de esta semana en Hipermaxi está tirado, increíble. Hipermaxi te da más, dice su eslogan. Y sí, la mantequilla que antes costaba más de 25 lucas, ahora está 19.90. Anda a Hipermaxi en cualquiera de las salas y disfruta de esto. Qué rico. ¿Se acuerdan lo que se llamaba marraqueta así hace tiempo atrás? Bueno, era un pan medio durito, ¿no? Para las generaciones de ahora. No, estoy siendo irónico. Nos han quitado la marraqueta, los odio profundamente, porque era el crach ideal para el desayuno, ¿verdad? Y si por ahí el frío te ha agarrado, dice que vamos a tener, el Senami dice que vamos a tener 4 departamentos con riesgo de nevada. Hoy día en La Paz ha hecho muchísimo frío. Tómate un Refrianex y no te pierdas de nada con Laboratorios Vago. Lo tenemos ahí. Pausita. Regresamos. Esto es Postdata. Tengo... Cada vez se va a llenar de papel. Cualquier rato voy a conducir. Amigos, ¿cómo están? Porque acaso estoy acá atrás, ¿no? Pero bueno, la idea es darles mucha información que esté documentada. Esto es Postdata. Ahí la tienen a la guarita.
lo tienen al Christopher y tienen las mascotas del Grinch. Vayan a comer su San Gabriel, compren, está buenísimo. Yo les voy a rogar para que me regalen un pedazo de panetón para el equipo. ¿Sí? Comemos un panetón y volvemos. Ya llego hasta la ventana desde donde tú lo escuchas. Los demás también se van a burlar de ti. Me vale, es mi hermana. ¡Quítense! El primer capítulo se lo voy a dedicar a lo que hicimos. Rata inmunda, animal rastrero. ¿Estás sintiendo mariposas en el estómago? 9 horas por Palenque TV. San Gabriel y sus mascotas Grinch te traen alegría en esta Navidad. ¡No! ¡Mis mascotas son mías! ¡Solo mías! No dejes que el Grinch se quede con tus mascotas. San Gabriel, la magia en Navidad y tus mascotas Grinch de amor te llenarán. Colecciona las 10 mascotas Grinch. Encuéntralas en cada caja del Panetón San Gabriel. San Gabriel, panetones San Gabriel, la delicia en Navidad, que no te puede faltar, que no te puedes perder. Solo con San Gabriel vives la Navidad. Alegres cantando, por supuesto. Póngame un salay, por favor. 2025. Dale al equipo de Reventón. ¡Hoy! 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 Ah, bueno. Acá todos nos fijamos acá. Somos bien detallistas, Sí, ¿no? ya me ¿No? estoy dando cuenta. Tremendos somos Ya acá. le vamos a estar observando Tremendo. Bueno, estas cholitas hermosas están de blanco, ¿no? Ahí está. Muchas folcloristas conocidas, obviamente, van a presentar a los caballeros guías y a las cholitas guías. Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir nosotros con este tema. Habíamos recibido el informe del ex gerente de BOA, el capitán Borda, quien, avión por avión, destino por destino, nos manifestó que los números de la compañía estaban bien y de que había liquidez en cuenta. El actual gerente de Boliviana de Aviación nos dice que le dejaron una compañía con ni la mitad de los aviones operativos y que básicamente los números estaban completamente en rojo, generando un déficit gigantesco. Para contrastar la información y ver cómo viene la mano en este asunto, pues de verdad agradezco. Nos hablan de 215 millones saldo negativo. Ahí lo tienen al actual gerente general de Boliviana de Aviación, Juan José Galvarro, el piloto Juan José Galvarro, gerente general de BOA. Y obviamente también le agradezco el desgarrador testimonio de pasajeros que están hace casi 14 horas detenidos en aeropuertos como Miami, sin la posibilidad de salir. Ya a nosotros también nos tocó el pasar a tiempo de venir de Santa Cruz de la Sierra muchas horas esperando que regrese nuestro avión. La máxima, los gringos tienen una frase, a ver, escuchen qué decía esta pasajera. Y acá hay otra pasajera, ella es dueña de una aerolínea, así que, agencia de viaje, mejor dicho, perdón, y ahí ella les va a explicar un poquito qué es lo que pasó, qué es lo que ha sucedido y bueno, cómo hemos pasado hasta el momento todo. Bueno, nosotros hemos llegado a las 6 de la tarde el día de ayer para hacer el check-in como es, 3 horas antes del vuelo. Hicimos el check-in normal, no nos avisaron que el avión estaba con desperfecto. Ellos ya sabían a esa hora que el avión estaba con desperfecto porque ni bien entramos al área de preembarque, nos dijeron más o menos a la media hora que teníamos que esperar aproximadamente unos 40 minutos para confirmarnos a qué hora íbamos a abordar. Y nos tenían de media hora en media hora y recién a la 1 de la mañana nos dijeron que el vuelo había sido reprogramado para las 6:30 de la mañana del día de hoy, pero que no podíamos salir de este área porque el checkpoint estaba cerrado.
Si nosotros teníamos que salir, ellos tenían que darnos hotel, transporte y comida. Pero nos dijeron que nos quedemos acá. Y era mentira, el checkpoint no estaba cerrado porque a las 4 de la mañana empezaron a entrar pasajeros con destino a otros lugares y hacer migración y hacer todos los controles. Directamente la aerolínea no nos... Y generalmente cuando uno está regresando, no regresa pues con toda la plata con la que alguien ha ido de viaje. Regresas con los quintos ya contados y a veces no tienes pues para comer, para pagarte tu hotel y demás. Mi solidaridad con ellos, se lo dije a la gente que me escribió y de verdad qué triste que hayan tenido que pasar eso, ¿no? Uno no tiene a quién quejarse, ¿no? Así que toda mi solidaridad y apoyo y aprecio con esta gente. Bueno, creo que se merita una entrevista y había invitado ayer, ¿se acuerdan? Y quiero tener en este sillón al nuevo gerente general para que me contraste la información que yo tengo. Bueno, lastimosamente la gerencia está en Cochabamba, pero vamos al Zoom porque vamos a preguntarle varias cosas. Ahí están imágenes del Zoom que hace instantes realizamos con el actual gerente de Boliviana de Aviación. Quiero presentarles a una persona con la que de verdad quería conversar. Él es un profesional con más de 2 décadas de experiencia en la aeronavegación. Ha asumido la gerencia general con un enfoque renovador de lo que es Boliviana de Aviación, con una mirada estratégica para recuperar la flota, decía en una entrevista, modernizar los procesos, elevar los estándares de seguridad y eficacia del servicio. Como misión se trazó reconstruir la confianza del pasajero y promocionar a Boliviana de Aviación como un verdadero orgullo nacional. Es una nueva etapa, indudablemente, que se ha trazado el nuevo gerente general de Boliviana de Aviación, Juan José Galvarro, gerente actual de la empresa. Primero, gerente, le agradezco el que nos haya recibido, que nos dé un espacio de su tiempo para poderlo conocer y para poder hablar de nuestra compañía. Un verdadero gusto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y bueno, estamos atentos a cualquier consulta o requerimientos. En la perspectiva de que la gente lo conozca, usted de profesión es piloto, ha volado, entiendo que la pasión por el aire, y mire que soy papá de un capitán de aeronavegación, yo sé que a usted los inspira mucho las nubes, están más cómodos en el aire que en la tierra. Cuéntenos un poquito cuál es esa experiencia. Le comento un poquito el know-how. Yo empecé en Aerosur, en el área técnica, en la parte, pasé por talleres, motores, tema de neumática, también un poco de línea de mantenimiento, y ya un poco avanzado el tiempo pasé a la parte de centro de control de mantenimiento, y a partir de ahí me empecé a enfocar un poco en el tema de sistemas de gestión de aseguramiento de calidad, un poco más avanzado en el tiempo en sistemas de gerenciamiento de seguridad operacional. Sí obtuve mi licencia, tengo licencia de piloto privado, no he ejercido en línea aérea comercial, básicamente es un hobby. La licencia de piloto privado la tengo para un tema de vuelos privados específicos, no en línea aérea comercial. Tuve un paso por Aerosur de 6 años y medio aproximadamente, desempeñando funciones en el área técnica y luego en la parte operativa con el tema de seguridad operacional. Luego pasé a trabajar en Amazonas. Estuve en Amazonas aproximadamente 12 años y medio con el cargo de director de calidad y seguridad operacional. Tuve la fortuna de liderar proyectos de certificación. Certifiqué a Amazonas Paraguay en Paraguay. Luego certificamos una transición de la compra de una empresa BQB Línea Aérea para transformarla a Amazonas Uruguay. También tuve un pequeño paso certificando en Chile todo lo que sería la operación de Amazonas Chile para el cabotaje.
Y bueno, básicamente esa es nuestra trayectoria, como usted dijo, 20 años en la aviación, enfocado básicamente al tema de gerenciamiento de calidad, gerenciamiento de seguridad personal y proyectos de certificación en líneas aéreas. Yo de verdad le agradezco esta explicación. Por lo que veo, es un amplísimo currículum y conoce, como se diría vulgarmente, conoce la bestia desde adentro. Porque vaya que la aeronavegación es difícil, hombre. Para los mortales, lo máximo que conocemos es ponernos el cinturón de seguridad. Pero detrás de cada vuelo hay toda una ingeniería y hay muchos factores que deben ser tocados. Eh, ¿Usted estaría de acuerdo conmigo, mi querido Juan José, en hacer un parteaguas y me imagino a estas alturas ha visto los papeles y los números de BOA entre lo que fue la gestión Borda y Caso? Sí, sí, la verdad que no hemos llegado a analizar la información todavía de la gestión de Caso para atrás. Sí, un poco la gestión previa que nos antecede del capitán Borda. Entiendo y por lo que uno percibe en la empresa se trataron de hacer algunas mejoras, pero estructuralmente y jurídicamente la empresa tiene unos vacíos y unos temas bien complejos que evitan que sea dinámica. La aeronavegación, la línea aérea tiene que ser muy dinámica para responder de manera inmediata, para reaccionar ante eventualidades que se presentan todos los días, ¿no es cierto? Al final estamos trabajando con máquinas que por más que se tengan mantenimientos correctivos, preventivos, siempre tienden a fallar y tiene que tener la empresa el dinamismo de poder reaccionar ante esto para poder cumplir itinerarios, para poder tener capacidades operativas óptimas, para poder tener confiabilidad. Entonces, entiendo que por más de un buen esfuerzo, si no se hacen cambios estructurales, no vamos a poder conseguir la eficiencia necesaria para poder ser más dinámicos todavía. Yo le hago esta pregunta porque he presentado en mi programa, que se caracteriza por hacer denuncias con papelitos en la mano, de que, por ejemplo, la administración Caso había firmado entregándoles un porcentaje de el valor de cada boleto a una tiquetera, ¿no? En Quitex como plataforma de cobros y que ahí la compañía habría sufrido un daño importante. También he accedido a la copia del informe que la anterior administración dejó a tiempo de dejar el cargo, donde se menciona, y usted claréeme esto, por favor, un flujo de caja a favor de la compañía de 37 millones de dólares. Porque ahora parecería que la compañía, y lo tengo acá, porque parecería que la compañía está en números en rojo? Sí, básicamente, bueno, tenemos conocimiento de las denuncias que realizó la anterior gestión. Nuestro deber está continuar y acompañar las denuncias que se hicieron desde el punto de vista legal. Digamos que el fondo de la denuncia y el detalle no hemos entrado todavía a revisarlo para darle mayor contenido en materia, pero sí, desde el punto de vista de seguimiento, seguimos dándole seguimiento de requerimientos fiscales que se siguen dando curso, pues no es nuestra responsabilidad. El detalle básicamente está en los informes. Sí, ellos nos dejaron que había 4 denuncias específicas que se habían realizado en el último periodo, que le estamos dando seguimiento como corresponde. Eso para responder la primera pregunta. Sí. La segunda, nosotros hemos recibido el último informe a enero-octubre de este año, con un estado de resultado de aproximadamente 215 millones de bolivianos en negativo. Entonces, ese es el estado de resultado de la gestión actual. Eso está en un informe que nos ha proporcionado la GAF a nosotros, recientemente con el corte a
a octubre del 2025. La información que usted haya recibido, la verdad que yo no la puedo verificar, no puedo dar constancia de la misma, pero la información que yo tengo en mano, en base a información del área administrativa financiera, es con este resultado de 215 millones negativos en este ejercicio. Si usted desea, le voy a mandar este PowerPoint, mi querido gerente, donde está tramo por tramo el informe final, y donde básicamente se dice que el saldo en cuenta en bancos al 16 de noviembre del 2025 eran de 50.390.549.98 millones de dólares, dinero líquido, y un total de deudas al 11 del 16 del 25 en alquileres de aviones, repuestos, talleres, un tema que usted domina, de 37 millones de dólares y moneditas. Vale decir, un saldo efectivo favorable y superávit líquido de 13 millones de dólares. Ese es el informe que tengo acá, y tengo que inferir que el informe que nos han proporcionado los medios de comunicación no es correcto en función de los números que usted me acaba de contrastar. 215 millones de bolivianos en números en rojo. Hay una enorme diferencia, ¿verdad? Sí, de todas maneras tenemos que diferenciar el estado de resultado del ejercicio con el saldo en cuenta. Son dos temas diferentes. Si nosotros expusimos que la deuda acumulada entre proveedores de repuestos, talleres reparadores y arrendadores de aeronaves estima a 37 millones de dólares aproximadamente. El saldo en cuenta, sí hay un saldo en cuenta positivo en bolivianos, eso es real, que aproxima a los 270 y poquitos millones de bolivianos y 11 millones de dólares, pero es de conocimiento público que lo ha denunciado el ministro de Economía, que por más que la empresa tenga un saldo a favor, no tenemos acceso al efectivo en el TGN. Entonces, hay que diferenciar para que quede claro en que una cosa es el estado de resultado de la gestión y otra cosa totalmente diferente es el saldo en cuenta. El problema actual que tenemos es que el acceso al saldo en cuenta está un poco complicado porque el TGN no tiene los recursos necesarios para poder asumir esos compromisos. Entonces, quizá aclarar un poquito ese escenario. Es cierto, mi querido gerente, que el Estado boliviano obliga a BOA cobrar pasajes a través del ATT más bajos para que sea subvencionado el tema del costo del ticket. Ese es un tema que estamos tratando de cambiar, porque lo que tiene la ATT es una tarifa máxima referencial permitida. Entonces la ATT tiene esa labor de fiscalización, la cual obviamente desde un instrumento jurídico legal tenemos que tratar de cambiar, porque las últimas tarifas establecidas hablan de una macroeconomía de por lo menos hace 10 años atrás, en la cual las tarifas máximas permitidas eran un ejemplo claro, un café hace 10 años costaba 30 bolivianos, un café ahora cuesta 100 bolivianos, hay un 70% de diferencia. Entonces tenemos que ajustarnos a esa economía y nos tenemos que ajustar a esas diferencias. Entonces no es la realidad que sean vuelos subvencionados, sino que claro, los costos operativos, los costos inherentes, costos fijos y todos los derivados han incrementado de una forma porcentual, digamos que a la alta, y estas tarifas no se han ajustado a esa realidad. Entonces, la realidad es que hay una tarifa máxima permitida y yo tengo un costo asiento operativo que no me cubre ese gap, esa brecha. Entonces, lo que hay que trabajar es un instrumento jurídico con la ATT para sincerar estas tarifas con una tarifa máxima permitida, y a partir de ahí ya viene la competitividad de generar escenarios con el sistema tarifario. Tratar de, a partir de ahí, darle quizá al boliviano que no se está pudiendo cumplir ahorita una flexibilidad en las tarifas, pero sincerando realmente la macroeconomía en una tarifa referencial. Tengo en mis manos el balance al año pasado de BOA, y se hablaba de un crecimiento en el mercado nacional del 19% y en el internacional de 9%. ¿Es cierto esto?
El del año pasado sí es el balance que también hemos recibido, eso es información que es auditada y está publicada, eso nosotros no lo podemos desmentir al momento. Lo que sí podemos desmentir que este año, por un tema de capacidad operativa, sí hay un decrecimiento en cantidad de operaciones, sí hay un decrecimiento en cantidad de pasajeros transportados nacional e internacional, lo cual conlleva a un decrecimiento en los indicadores básicamente financieros, que es lo que dan al Estado el resultado de esta gestión, ¿no? A eso sí yo le puedo confirmar, porque esa información sí la hemos contrastado. El otro informe auditado, al final un informe auditado, que tenemos que basarnos en información descrita en el mismo. Yo quiero contarle, gerente, algo personal y voy a abusar de su gentileza. Yo soy papá de un hijo que es piloto, que fue piloto de Amazonas. Y mi hijo, sí, él también a usted y le tiene mucho cariño. Le mando un saludo a propósito, Javier. Sin embargo, quiero contarle que eso me acerca mucho a la familia de la aeronáutica. He visto cómo Bolivia tiene una cantera de talento humano extraordinaria en cuanto a personal de cabina, sobrecargos, etcétera, etcétera. Y da mucha pena que ese talento se esté yendo hacia afuera, ¿verdad? Por lo tanto, yo quiero que esta mi línea aérea, y así la siento, siga volando, y por eso hago esta alerta y por eso me preocupa, y saludo que usted tenga esa impronta de quererla recuperar y que agarre a los corruptos que hayan hecho una malversación y los meta presos, hombre, porque no pueden aprovechar de eso. Hemos sido víctimas del cerco azul y no teníamos el chance de llegar a Boliviana de Aviación en la gestión Caso, ni siquiera pasajes. Sí hemos sido testigos de las inauguraciones en la gestión Borda al Perú, a distintos lugares, y hemos dicho, bueno, será una nueva manera de ver la aeronavegación. Sin embargo, nunca hemos tenido el chance de gozar de la confianza de Boliviana de Aviación. Qué fantasía sería para mí poder hacer esta entrevista y volar en alas de boa hasta estar en Cochabamba, o agarrar personajes interesantes de Santa Cruz, Beni y demás, y poderlo hacer. Yo por eso le digo, yo tengo el deseo de que usted le vaya bien, hombre, que le vaya bien en su administración y que tengamos una Boliviana de Aviación vigorosa. Así que le agradezco mucho el que me haya dado la deferencia de estos segundos, y quiero cerrar esta entrevista con una palabra de la máxima autoridad boliviana de aviación. Yo he sido víctima del retraso aéreo. Llegué a las 3 de la mañana a La Paz cuando tenía que llegar a las 10 de la noche. Eh, Esto se va a terminar algún momento, mi querido gerente. Ya estos retrasos, sé que la aeronavegación tiene imponderables, pero vamos a poderle decir a la gente que vamos a regularizar esto en el corto tiempo. Sí, bueno, es la intención, el objetivo es ese, ¿no es cierto? Tratar de trabajar con un itinerario sincero, de acuerdo a la capacidad operativa real. Eso nos va a dar la posibilidad de trabajar ya en los procesos de puntualidad, siempre asociado a márgenes de seguridad aceptable. Los imponderables están, pero tener mecanismos suficientes para mitigar estos imponderables, es decir, poder reaccionar de manera adecuada y no estar en la coyuntura actual de no poder atender 3.000, 3.500 pasajeros por día porque no tenés la capacidad operativa de realizarlo. Entonces, una vez sincerado el itinerario en base a la capacidad operativa, que es el punto de partida, tratar de recuperar cantidad de aeronaves y flota para poder darle un mejor servicio, mejor conectividad, y todo asociado a una mejor atención al cliente. Al final, todo lo que queremos que los bolivianos nos sintamos orgullosos de nuestra línea aérea bandera, en vez de estar renegando que no llegué tarde. Entonces, el punto de partida es, en el corto plazo, tratar de sincerar el itinerario en base a la capacidad operativa. En el mediano plazo, que no debería pasar el mes de enero, tratar de, con un poco más de aeronaves, un itinerario un poco más confiable en base a el objetivo básico de cumplir con la puntualidad, que al final es el deber con el pasajero. El pasajero compra un horario y quiere un servicio, entonces tratar de darle el servicio en la medida de las posibilidades acorde a sus expectativas. Entonces ese es el punto de partida.
estamos haciendo las gestiones, hay un plan de recuperación que ya se ha tratado a través del Ministerio a Presidencia y Gabinete, entonces estamos extremando todos los recursos para poder darle un mejor servicio al usuario. Mi querido gerente, espero que esta sea la primera de varias conversaciones que podamos tener y alguna, si Boliviana nos lleva, poderla hacer cara a cara allí cuando usted lo requiera. Y espero que hagamos noticia con inauguraciones de rutas, etcétera, etcétera, y destacando al personal maravilloso que tiene unos capitanes que son impresionantes en la línea aérea y que hay que cuidarlos porque son un tesoro. Muchas líneas se los quieren llevar ahí ya preparados. Mi querido comandante, usted es el comandante de toda la Boliviana de Aviación. Tendría 5 estrellas, 5 rayas en la solapa porque tiene que volar toda la compañía. Todo el apoyo de este humilde comunicador y de este programa para que nos vaya bien. Le voy a mandar el documento que nos repartieron a los medios de comunicación para que lo pueda contrastar y le aseguro que de verdad cuenta con nosotros para difundir estas buenas nuevas. Muchas gracias, Juan Carlos. Esperemos que no hablemos de un plan de contingencia y recuperación y en el mediano plazo hablemos de un plan de expansión, nuevas rutas, nuevas operaciones. Esperemos que ese sea el horizonte realmente que veamos. Estamos totalmente abiertos. El principio de la gestión es transparencia, entonces estamos para siempre dar la cara de forma transparente y que esto se vuelva un tema del día a día. Nosotros, si nos tienen que solicitar algo, lo podamos dar dentro de la medida de lo posible, sin descuidar nuestras funciones, que es para lo que estamos, ¿no es cierto? Entonces, si siempre vas a estar bienvenido, esperemos que sea, como usted dice, en una siguiente oportunidad de manera presencial y bueno, estamos abiertos a todas las posibilidades. Muchas gracias por la entrevista. Mi celular es 767-000-11. Si me manda un mensajito, le mando el informe y yo voy a seguir teniendo mi avioncito en el mesón para que siga volando. Gracias, gracias, mi querido gerente. Un abrazo. Hasta cualquier minuto. Es de rigor periodístico, como hemos conversado con el actual gerente, contrastar la información que justamente el señor Juan José Galvarro había compartido con nosotros, de que básicamente la empresa tenía 215 millones de bolivianos en negativo, de que cuando le mostramos el informe que teníamos, nos dijo que no contaba con ese informe, por lo cual se lo mandé. Pero tengo acá en mis manos el informe entregado por el capitán Borda y firmado por el propio ministro de Obras Públicas. Para tener la idea clara, mi obligación como periodista es ponerles parte y contraparte, y quiero agradecer la gentileza del capitán Borda que nos ha permitido y nos permite hacer este diálogo. Capitán, muy buenas tardes, bienvenido a Postdata. Buenas tardes y gracias por invitarme, y estoy siempre disponible para responder las preguntas y que emerjan de este cambio de gestión. Capitán, los gringos tienen una expresión muy buena que la voy a tratar de traducir. Dice, si funciona no lo toques, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un parteaguas. La administración Caso, que usted mismo la denunció con la pérdida de una aeronave, turbinas y una cantidad de casos que creo que tiene que investigarse, pero nos habíamos reacostumbrado a puntualidades, a pocas esperas y a una flota que nos movía nacional e internacionalmente y que más bien hacía noticia por estar en Asunción, estar en Chile, estar en el Brasil, estar en Washington, y hoy día vuelve a ser noticia con pasajeros detenidos en el aeropuerto, por ejemplo, de Miami durante más de 14 horas, y nosotros también teníamos que volver a las 9 de la noche de Santa Cruz y hemos vuelto a las 3 de la mañana. Entonces, complicado el escenario, es tan difícil manejar una línea aérea. Yo quiero que primero se tenga presente de que recuerden ustedes cómo estaba BOA
cuando el gobierno del presidente Arce me invita a venir a servir al país, porque yo no tengo ninguna afiliación política. Entonces, el gobierno del licenciado Arce me invita. Yo vengo de ser un experto en operaciones aéreas que tiene su certificación en Naciones Unidas. No es la primera vez que vengo a Bolivia. En anteriores oportunidades, cuando Bolivia iba a la desertificación de la FAA de los Estados Unidos, me invitaron, yo vine, hice mi trabajo. Por ese motivo, Bolivia tiene la certificación. Por ese motivo, los pilotos bolivianos hoy día tienen trabajo afuera porque se prestigió su licencia. Su licencia se le dio un orden. Bolivia tuvo un orden en su aviación, en su sistema aeronáutico, que hoy día pueden cosechar los pilotos bolivianos que trabajan en las mejores aerolíneas. Ese fue mi trabajo. Entonces, no es primera vez que vengo, precisamente porque venía un incidente mayor en una pérdida de motor en Cochabamba y que iba a haber un accidente. Yo vine porque me pidieron venir a servir a Bolivia. Yo me he venido a buscarme una pega. He dejado mi pega, que tenía más de $10,000 por un trabajo de servicio al Estado. Entonces, cuando vengo en ese momento en el que la Asamblea estaba pidiendo la destitución del gerente Caso, yo me hago cargo de BOA y se me entregan 10 aviones volando. De 20 y tantos aviones, se me entregan 10 aviones. Y de los tantos, la mayoría de ellos, los Airbuses, tenían mantenimientos mayores. Había que hacer servicios mayores. Entonces, pese a esa limitación, yo he hecho una reestructuración de la operación, porque no es que mi persona solamente sea piloto. Yo he sido piloto de los aviones más modernos del rey de los Emiratos, pero también soy abogado y tengo un doctorado en administración aeronáutica de la Universidad de Embry-Riddle. Entonces yo vengo de una tradición de aviación en la que he demostrado en los 8 meses que preceden que con el mismo número que me deja Caso, he hecho operar la compañía con puntualidad, con seguridad, con eficiencia, porque se ha ganado dinero y se ha prestado el servicio a los bolivianos. Yo he venido a servir a los bolivianos, no he venido a servir a ningún partido político. Pero en eso también tengo que puntualizar que BOA, cuando yo recibo, vengo con un déficit fiscal grande. BOA viene arrastrando un déficit fiscal de 16 años de gestión del anterior gerente, y en ese momento es cuando yo tomo la operación de BOA, pero con ese dinero en pérdida grande que se ha arrastrado hasta el día de hoy. Ese es un dinero fiscal que, debido a la política social que tenía el anterior gobierno, se financiaban los pasajes, se hacía una subvención a pasajes, se hacía subvención al tema de demoras, a las multas, a los juicios, a las malas pistas, etcétera. Todo ese dinero que no se había cuantificado hasta que yo entro, yo he empezado a cuantificar y le he mandado con una carta notariada al ministro y le dije, todo este dinero que viene del capital de operaciones de BOA se le debe a BOA y le entrego $50 millones en el banco, en la cuenta que cualquier ciudadano puede verificar, que es la cuenta del CUT, la cuenta única del Tesoro, $50 millones con una deuda a los lesos, a los repuestos y a los motores y a los talleres de 30 millones. 50 menos 30, ahí está la diferencia de la utilidad del flujo de efectivo que se le entrega a la actual gestión. Entonces hay que dividir cómo yo recibo de Caso y cómo entrego la empresa. Yo recibo de Caso 10 aviones y entrego 10 aviones, porque mi gestión no ha comprado nada, no ha alquilado, no ha vendido, no ha hecho ninguna de esas transacciones mayores. Los contratos vienen de la anterior administración de Caso. La venta del avión que se le ha realizado el 24 de diciembre de 2024 viene de la gestión de Caso. El avión se vende cuando la gestión de Caso, no en mi gestión. Pero en esos 8 meses yo he descubierto temas graves de corrupción que están denunciados en la Fiscalía y que obviamente hoy día los que siguen operando BOA desde abajo, que son el mismo personal de la anterior gestión, son los que están hoy día entorpeciendo la investigación porque están inmersos, todos ellos están inmersos en esos delitos de orden público que se ha hecho contra el Estado, y lo que están haciendo es complotar en la gestión
y no permitir que se averigüe todo esto, porque todo tiene una connotación penal. Entonces, mire, el cambiazo de la carga que venía de Miami se la cambiaba y no entraba a la aduana, se ha investigado y está denunciado. El tema de la venta del avión, el tema de los títulos que eran falsificados y que el jefe de Haití trabajaba con un título, el otro no tenía servicio, libreta de servicio militar, los otros no habían pagado impuestos en la Argentina desde el 2022 y habían vendido boletos, etcétera. Todo eso yo he heredado, pero pese a eso he demostrado que con el mismo número de aviones, con el mismo número de gente, con todo lo que es actual, se ha podido prestar un servicio eficiente. La compañía ha funcionado como un reloj porque requiere gestión. Una aerolínea requiere, por eso uno va a la universidad, por eso uno estudia, por eso tiene una graduación, por eso existen profesionales. Entonces yo pienso que nosotros los bolivianos que somos profesionales, cuando nos convoca el país, tenemos la obligación de servir al país. Yo no tengo por qué hacer culto a ningún político ni a ninguna agrupación política, porque yo no soy político, yo soy un técnico. A mí me ha convocado Bolivia y le he demostrado que en 8 meses he podido trabajar por Bolivia. Y el día que Bolivia me vuelva a convocar, voy a volver a estar al servicio de la patria. Yo no sirvo a ningún grupo, ni ninguna cofradía, ni nada. Y eso está demostrado. Entonces, hoy día es el pueblo el que tiene que ver. Y las cuentas están ahí. BOA ha presentado en mi gestión al gobierno que el gobierno le debe 940 millones de bolivianos, le debe 151 millones de dólares del capital de operación con el que la empresa tiene que renovar sus aviones, tiene que reparar sus aviones y con eso va a poder volar. Se ha presentado un plan de mercadeo, un plan de operaciones para el año 2026 que perfectamente se lo podría hacer con el actual sistema. Si se hubieran traído los aviones que se han planificado, si se hubiera arreglado el 767 que está botado en Santa Cruz, hoy día me da pena no poderlo servir al país, porque todo lo que yo puedo darle al país es mi conocimiento, mi dedicación y la entrega que requiere nuestro país. Ahora, todo lo demás ya es una cosa que se tiene que ver. A mí me molestó mucho que a mí se me endilgue y se me tilde de político y se me haga responsable de partidos, y que yo no tengo militancia política, como ustedes pueden ver, mi certificado de votación, yo no tengo nada de eso. Capitán, sí, hay casos, el cabinazo de la carga, el impuesto no cobrado a la gente argentina, venta de pasajes con los propios sistemas informáticos dentro de BOA, el tema Kitex, que era la tiquetera y todas estas cosas, y el más grosero de todos, la venta del 767, ¿no? Espero, ahora, sé que usted ha denunciado eso, ¿está en fiscalía? Bueno, los 6 casos que acabo de mencionar están en la fiscalía. La fiscalía está en el proceso de investigación, pero puedo decir que desde dentro de BOA toda la investigación se le entorpece, porque hay un montón de personas que lo que hacen es ingresar a las redes sociales y poner una serie de cosas falsas, todas con el propósito de entorpecer esto. Pero obviamente la fiscalía tiene una labor que hacer y dentro de eso obviamente que van a haber culpables, porque aquí no se puede tapar el sol con un dedo. Cómo puede verse que la gerencia de Buenos Aires cada mes tenga que pagar los impuestos de los pasajes vendidos el 2022? Y obviamente va a llegar un punto que no va a poder seguir pasando. En el tema del avión, lo mismo. Pueden ver ustedes que los aviones de hoy día, con lo que ha pasado con el accidente de Louisville de UPS, los cargueros han subido en un 40-50% de precio. Bolivia no tiene un carguero, un solo carguero. Entonces, el otro día yo veía que se celebraba que Copa traía un carguero a Bolivia. Me hubiera gustado ver BOA que traería un carguero a Bolivia. Me hubiera gustado que sea un avión de Bolivia. Entonces, yo creo que en esta instancia lo primero que debe hacer el Estado, y esta es simplemente una opinión de un ciudadano, es definir la política aeronáutica del Estado. ¿Qué vamos a hacer como Estado? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con la aviación? Entonces, tiene hartos elementos que se deben corregir para que puedan venir otros, para que se pueda hacer otra aerolínea, para que la misma BOA
tenga esa operación que todos queremos, que siendo la única, todos queremos poder vincularnos con el mundo. Entonces, yo creo de que existe la obligación de los bolivianos de dejar de pensar en uno, dejar de pensar que uno tiene que ganar y formar y explotar pegas, y más bien dedicarse a servir al país de una forma transparente, profesional, con resultados, porque ustedes han podido ver los resultados, 8 meses de puntualidad, de eficiencia, de transparencia, de seguridad. Bueno, ese ha sido mi trabajo, eso es lo que yo estoy rindiendo cuentas al pueblo boliviano hoy día. Ya tengo el informe que usted le dejó al ministro de Obras Públicas, donde entiendo está todo lo que usted acaba de manifestarnos en esta gestión. ¿Por qué se dice que no es de conocimiento de la actual administración varios de estos extremos? No sé, la verdad que yo no puedo, yo no quiero endilgar a nadie, ni no quiero hablar mal de nadie, no sé por qué, pero en lo que refiere a mi persona, yo he entregado los informes respaldados por las cuentas de banco, por las deudas a los lessors, a los alquiladores de aviones, y si usted resta el dinero que hay en el banco menos la deuda, le va a dar el flujo de efectivo con el que se ha dejado BOA. Ahora, que no se quiera entender y no se le quiera cobrar al Estado toda la subvención que ha dado, no se le quiera cobrar todos los daños que se han generado con las demoras, no se quiera cobrar todo el daño que se ha hecho con los aviones por el mal estado de las pistas. Miren, hoy día en los hangares de BOA hay 2 aviones con daño estructural, aviones que se pagan alquileres todos los días y que se tienen que reparar en meses. Eso se ha ocasionado por el malo estado de la pista de Cochabamba, de Uyuni, de aquí, de allá. Entonces, todo ese dinero ha sido contabilizado. Ese dinero se le ha pasado al gobierno porque es una deuda fiscal de una empresa estratégica del Estado al Estado. Y si el Estado quiere seguir prestando ese tipo de servicios, qué sé yo, como están hoy día contextualizados, el Estado tiene que darle a BOA su capital de operación, simplemente devolverle, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Mi querido capitán, le agradezco mucho. De verdad, entendemos que había un antes y un después, y se lo dije al comandante Soria Galvarro. Creo que debería hacerse un corte entre lo que ha sido administración Caso, la administración suya, y ojalá que haya una administración exitosa que evite estas contingencias. Pero bueno, le agradezco sobremanera que usted me haya dado estos segundos con esta explicación. Espero no tener más demoras ni que BOA haga noticia otra vez por dejar pasajeros en todo lado. Bueno, muchas gracias, y realmente quisiera pedirle encarecidamente al responsable de todo esto que tiene que hacer un corte, que se diga, hasta el 7 de febrero fue Caso el que generó la deuda y todos estos aviones y todo, y a Borda se le entregaron 10 aviones con los que trabajó hasta el 7 de noviembre, donde les entregó otros 11 aviones, y mi responsabilidad va de febrero a 11 perdón, hasta el 7 de noviembre. Pero lo demás no sé, no conozco. Así que les deseo suerte. Gracias, mi querido capitán. Un gran abrazo a la distancia. Un gusto, gracias. Postdata con Juan Carlos Arana. Hipermaxi, que te da los precios más bajos del mercado. Todos los días tienen un producto al mejor precio. Mantequilla de 200 gramos a 19.90 bolivianos, más barato que la caserita. También prepara tus desayunos y tus comidas antes a 25 bolivianos. Hoy día con Hipermaxi, que te da más a solo 19 bolivianos en el caso de la mantequilla. Aprovecha un precio incomparable y recuerda, con este producto ahorras muchísimo más. Mantequilla, 200 gramos de Hipermaxi. Claro que sí. Oferta válida solo por esta semanita.
Hipermaxi te da más. Vale en La Paz, El Alto y Cochabamba. Son productos hasta agotar stock. Por eso se dice Hipermaxi te da más, así de simple. Para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la variedad. Hey, comprando, disfrutando, Hipermaxi te da más. Hey, para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la variedad. Hey, comprando, disfrutando, Hipermaxi te da más. Hey, para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la variedad. Hey, comprando, disfrutando, Hipermaxi te da más. Hey, Hipermaxi te da más. Llegó la Navidad y definitivamente el pan dulce, el panetón, el pan navideño no puede dejar de estar en tu mesa. Pero cuando hablamos de arcoíris les estamos hablando de un pan dulce que tiene, aparte del dulzor y del fino terminado en masas, tiene solidaridad. Por cada panetón arcoíris que tú compres, estás dándole comida y una cena de Navidad también a los niños en situación de calle. Arcoíris es algo más que un delicioso panetón. Es solidaridad resumida en una caja. Así que opta en cualquiera de las panaderías Arcoíris y sé solidario. Feliz Navidad. One Life Fitness es el mejor gimnasio de La Paz, definitivamente. Qué divertido es estar ahí. Tiene no solo el mejor ambiente, los mejores profes y obviamente los mejores equipos. Estamos ubicados en plena Avenida Montenegro, en el cuarto piso del Mall Andis, para que tú disfrutes de salud y disfrutes además de One Life Fitness. Marcelo Ruiz, Marcelito hace que seas la diva de la reunión. Si tienes matrimonio, tienes preste, tienes cualquier situación, acércate porque Marcelo Ruiz es especialista en belleza de reinas. Y con Coca-Cola, siempre presentes en todos los momentos. Primero hicimos una apuesta muy importante en la gastronomía y ahora, frente a los incendios, Enbol ha donado 3 toneladas de agua para los voluntarios que están combatiendo los incendios. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Yo quiero poner énfasis en un tema. Nosotros no denunciamos cosas porque tengamos animadversión con alguna persona, querramos lastimar a nadie. Tenemos un compromiso con nuestra audiencia y lo repito hasta el cansancio. Habíamos presentado una denuncia que nos llegó contra un funcionario, exfuncionario de Yacimientos, actual viceministro de Planificación del Desarrollo Energético, donde además se adjuntaba una carta que don Aldo Justiniano, que es el denunciante, como es público este documento porque lo ha presentado al señor vicepresidente Edman Lara y a Marcelo Yamil García Delfín, viceministro de Transparencia, cito el nombre del denunciante. Nos habla de la trayectoria del denunciante, ahí lo tengo.
Y en este dossier que se prepara van acompañadas la vinculación de Alex Fernando Beizaga, ¿no? Con su finiquito recibido, ¿no? Ahí está. Y obviamente fotografías donde este viceministro habría sido parte de yacimientos, ¿no? Incluso con fotografías bastante explícitas de lo que eran los actos, ¿no? Incluso con el ex ministro de Hidrocarburos de la gestión del señor Luis Arce Catacora, la presentación en inauguraciones y finalmente la juramentación con el actual ministro. Esta fue la denuncia. Fue como poner cohetes en un velorio, le digo, porque nos llamó todo el mundo, ¿no? ¿Cómo? Y hoy me ha llegado, 4 de diciembre, licenciado Juan Carlos Arana, presentación de descargos sobre presunta denuncia. Mediante la presente, primeramente saludarlo, permítame, mi nombre es Alex Fernando Beizaga Pérez, ingeniero petrolero de profesión, titulado en la Escuela Militar de Ingeniería el año 2013, gracias al sacrificio de mi madre, quien tuvo que salir al exterior para poder darme el privilegio, y ahí relata la historia personal y los cargos que habría ocupado, primero como practicante, inspector encargado, supervisor responsable, residente de obra, etc. Por ello, en agosto de la gestión 2021, se me dio la oportunidad de formar parte y desempeñar funciones en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como consultor individual en línea, encargado de proyectos, durante el cual he cumplido y relata toda su permanencia hasta llegar a la jefatura de ingeniería de proyectos en gerencia de redes, gas y ductos. Por tal motivo, considero que la denuncia de la documentación que le hicieron llegar a su persona para ser divulgada en su medio de comunicación se constituye en un intento de desmerecer y perjudicar mi trabajo intachable, honesto, vulnerando además la dignidad como persona, funcionario, pretendiendo tergiversar un derecho de trabajo. De igual forma, las manifestaciones contenidas en dicha documentación con la seguridad son personas que solo quieren perjudicarme y está orientado a afectar mi honra, mi imagen profesional y mi buen nombre, etcétera, etcétera. Primero, sobre la denuncia interpuesta a mi persona ante el Viceministerio de Transparencia, comunicar que dicha denuncia ya fue presentada en la Dirección Corporativa el 16 de octubre del 2005 y fue comunicada a mi persona el 29 de octubre del 2025, donde se me solicita la presentación de los descargos. Por ello, en fecha 7 de noviembre se realiza la presentación de los descargos a transparencia de yacimientos. Continúa la argumentación de la persona aludida. En ese sentido se señaló que y se aclaró que no existe fundamento de sustento documental de los Beizaga Gas que se anunciaba que eran vinculados a haber tenido un favorecimiento especial. En su momento, en mi calidad de jefe de ingeniería de proyectos de redes, gas y ductos, no he ejercido presión alguna contra nadie. Sobre las fotografías con autoridades. Respecto a las fotografías presentadas junto a la denuncia, se sociabilizó en su medio de comunicación. Cabe aclarar que las mismas fueron extraídas de páginas oficiales de las instituciones públicas donde presté mis servicios al trabajar en una institución como la gerencia de redes, gas, ducto, la misma que se constituye en la carta social de la institución, ¿no? Finalmente remito la presente a su persona a efectos para que pueda revisar la documentación adjunta y realizar un análisis comparativo de la denuncia que remitieron inicialmente y pueda cerciorarse que la misma solo tiene el fin de perjudicarme a mí como persona y como profesional. La firma el aludido. He tratado de ir saltando párrafos por el tiempo televisivo y evidentemente el señor viceministro me adjunta toda la documentación con los informes, certificaciones, formularios notariales, calificaciones de su desempeño profesional.
Agradezco la humildad del señor viceministro yo no soy juez. Yo simplemente doy cobertura y pregunto. Ahora, con todo respeto, he analizado esta documentación y veo que sí, toda información que te llega tiene una intencionalidad y un sesgo. Y nuestra obligación por eso es poner parte y contraparte. En el caso de don Alex Beizaga Pérez, evidentemente hay un caso que ha sido ventilado en Transparencia de Yacimientos y que actualmente está siendo analizado en el Viceministerio de Transparencia. Sin embargo, cuando uno tiene o sale, desafortunadamente no en una, sino en muchas fotografías con el personal de confianza, y de ahí aparece en el actual gobierno con las susceptibilidades que esto genera como protagonista, no como un extra, no como esta señora que está agarrando un bebé, sino lanzando justamente el cantarito para analizar esto, cuando menos llama la atención. Que puede haber maldad, que puede haber el deseo de perjudicarlo, estoy absolutamente seguro. No es el deseo mío. Yo no lo conozco usted y voy a tener la suerte algún día de conocerlo cuando hablemos de temas de hidrocarburos y de energía en nuestro país, rama que entiendo usted seguirá manejando en el viceministerio. Sin embargo, quiero hacerle recuerdo que muchas veces por una fotografía, pues una persona se ve perjudicada por el resto del tiempo, ¿verdad? Le hago recuerdo que don Óscar Eid Franco, por sacarse una fotografía con don Isaac Oso Echavarría, terminó preso en San Pedro. No había un documento de que él sea narcotraficante, por supuesto, ni lo hay, ni existió. Pero una fotografía fue el antecedente que necesitaban los detractores para decir, acá está la prueba. Agradezco una vez más la humildad y la deferencia que ha tenido conmigo y con el programa, señor viceministro, de aclarar su situación, y la pongo en el mismo tiempo que había presentado a quienes colocaron esta denuncia, la pongo a disposición y a discreción de nuestro auditorio. El día martes tengo una reunión con el ministro Medinaceli y le expondré algunos de los extremos, pero le agradezco sobremanera, y si de alguna manera he generado una angustia hacia usted o hacia sus seres queridos, le pido de verdad excusas. No es mi intención. Mi intención no es dañar a nadie, mi intención es informar a la gente. Esas fotos, señor viceministro, lo van a perseguir durante toda su carrera. Lo siento mucho. Vamos a continuar con el programa. Revisemos los temas que han generado noticia en las últimas horas. Ponme música de titulares, por favor. Vamos rápidamente. Ley de régimen excepcional ha sido ya promulgado por el propio presidente del Estado. El candidato o precandidato Dum había anunciado que iba a dinamitar la aduana. Bueno, no fue tan radical el presidente, dijo voy a cerrar la aduana. Obviamente, el presidente Paz está en un escenario donde, así diga, mañana voy a, no sé, generar un programa que va a beneficiar a todos los niños en situación de calle, alguien va a decir, pero qué barbaridad, ¿cómo va a regalar la plata de los bolivianos? ¿No? Ese es un escenario muy difícil. Hay gente que ya ha dicho, qué barbaridad, ¿cómo? Papita pa'l loro para los contrabandistas. Bueno, escuchemos primero de qué se trata y de ahí vemos si le damos con un palo, ¿no? Esta señora, que es una guerrera digital del señor Evo Morales, lanza permanentemente denuncias a través de TikTok y dice hay favorecimientos en aduanas. De alguna manera, ¿por qué le damos cobertura? Porque
habíamos hecho denuncias a cierta gente de que se recicló y pasó de una gerencia a otro lugarcito y se camufló ahí, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, tengo en mis manos la planilla de aduana donde funcionarios que fueron parte de confianza, del círculo de confianza de la expresidenta de aduana, ¡pum!, se las camufló y han ocupado otros lugares. Acá tengo la planilla justamente de la aduana, de los cargos y de las personas que se camuflaron. Sí, es verdad, hay gente que no ha dicho lo correcto y que tiene casos pendientes y ojalá que el actual gobierno los investigue, ¿no? Incluso hay publicaciones en redes sociales que adjuntan a este tipo de denuncias donde están las fotografías de las personas aludidas. Yo simplemente coloco ahí la denuncia para que las autoridades tomen conocimiento. He ofrecido públicamente entregar toda esta documentación. Si quisiera el fiscal general de la Nación conocerlas, o me imagino que el Estado, al ser víctima de varias de estas investigaciones, yo creo que corresponde que tomen cartas en el asunto. Sigamos. El vicepresidente del Estado en conferencia de prensa anunció que van a haber discapacitados en las reparticiones del Estado. Oh, vaya, ya existe esa ley. Sin embargo, el vicepresidente decía, pero no se la cumple. Creo que no es tan así. Pero bueno, lo anunció don Edman Lara, va anunciando cosas todos los días. Esta es una denuncia muy grave. Voy a contarles el tenor y se las voy a resumir. Hace 4 meses atrás, vean el legajo que tengo. Ahí está. Hace 4 meses atrás habíamos presentado al conocimiento de la opinión pública el manejo doloso con la venta anticipada, con la salida del oro del Banco Central, incluso con el envío del oro boliviano bajo el pretexto de que estaba yendo a ser purificado a Dubái, sin ninguna dirección, con la complicidad de la aduana y con esta hoja de ruta. ¿Ve? Acá está la hoja de ruta con los sellos originales. Y habías dicho, ¿cómo puede salir si cuando tú estás en el aeropuerto casi te escanean? En realidad te escanean, pero ¿cómo puede salir el oro de las reservas de los bolivianos? ¿Cómo puede salir así de simple, con una hoja de ruta de la aduana? Bueno, 4 meses atrás hemos presentado esta denuncia. Nos replicó el ministro de entonces y la planta ejecutiva del Banco Central de que de alguna manera no estábamos en lo correcto. Las investigaciones, apenas llegado el gobierno de Rodrigo Paz, dijeron por lo menos 4 delitos han cometido los ejecutivos del Banco Central de Bolivia. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el presidente del Banco Central, Edwin Rojas, fueron acusados este jueves de la comisión de al menos 4 delitos por la venta anticipada del oro de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, dice justamente el abogado Curín Rocha. ¿Ya? Bueno, es parte también de nuestro legajo de información. Habíamos presentado también dentro de este legajo que Bolivia se gastó una friolera de casi $200 millones para que se cree el Banco del Alba. Hasta ahora no he escuchado que, como nos han votado, porque somos chicos malos, ahora tenemos un gobierno de derecha, si nos han votado del club, que nos devuelvan nuestra plata, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos devuelve la plata? Acá está, el monto exacto. 142.688.000 que hemos invertido para la creación del Banco del Alba. Bienes realizables, que se llama en términos bancarios, del ex BBA, de Banco Sur, del Banco Potosí y Progreso, de la Mutual Frontera,
de los que es propietario el Banco Central, porque el Banco Central se puso, son 46 millones de dólares, que no sé qué pasó. También no nos hemos apersonado a ser parte querellante en el caso Banco Fácil, donde el Banco Central también ha sido afectado y también la gestora, por supuesto. ¿Qué hemos hecho? ¿Estamos en la línea ahí de los acreedores? Parecería que no. Y esto es lo más grave. Créditos extraordinarios a yacimientos. 2012, 2013, 2014, 2015. ¿Cuánta plata se le dio a yacimientos? Al cierre de la gestión 2024, este es un informe del Banco Central por si acaso, se le dio a yacimientos, mire esta cifra, 1.362.955 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. También se le otorgó 1.811 millones de bolivianos a la empresa azucarera San Buenaventura, que no produjo un saco de azúcar. Un saco de azúcar. ¿De dónde salió esa plata? Del Banco Central. En el sistema de contabilidad integrado del Banco Central de Bolivia hay estos huecos, ¿ya? La planilla salarial del Banco Central de Bolivia, que ojalá que haya cambiado ahora. De acuerdo a la escala salarial en la página web del Banco Central de Bolivia, al mes el funcionamiento de esta entidad nos cuesta 8.168.000 bolivianos. Los funcionarios del Banco Central, del pasado Banco Central, no de este, ganaban 15 sueldos al año. Los 12 sueldos, el aguinaldo y 2 primas, como si hubieran utilidades anuales. O sea, ¿de qué vas a tener prima si es que es una entidad que está por lo menos en números en rojo? Al año, ¿sabe cuánto nos cuesta que funcione ese edificio tan lindo ahí frente a la vicepresidencia? 122.533 bolivianos. Eso es lo que nos cuesta. A todos los funcionarios, los 634 ítems del Banco Central de Bolivia tienen refrigerio. Y el refrigerio son 360 bolivianos por funcionario al mes. ¿Sabe cuánto representa solo lo que se comen los funcionarios al año? $122 millones de bolivianos. Y puedo seguir. Empezamos hablando del famoso golpe del general Zúñiga. Que de golpe uno siente más un golpe, creo que en el pie, pero bueno, esa es mi lectura. Nunca creímos en la narrativa de ese golpe. Sí vimos un tremendo documental estrenado en el Banco Central de Bolivia con la asistencia del presidente y todo su gabinete de ese momento. Y dijimos, wow, qué producción espectacular la que se mandaron. Pero de ahí empezó a Zúñiga a contar detalles y a hablar cosas y decir qué es lo que sucedía. Y Zúñiga decía, me obligaron a, de alguna manera, a dar datos, a tomar acciones con órdenes verbales. Es muy extraño que suceda esto y que un general de la República, del Estado plurinacional, acepte, mucho más después de los sucesos del 2003, una orden verbal, ¿no? Y diga, acá está. ¿Quién mejor que un militar para clarearnos esta información? Que el capitán Castro, que lo tenemos siempre ahí como fuente de consulta. Capitán, ¿cómo está? Un gusto tenerlo en Postdata una vez más.
Querido Juan Carlos, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda tu audiencia y bueno, es un honor para mí dirigirme a todo tu auditorio a través tuyo. Capitán, a ver, voy a tratar de ser simple. ¿Fue golpe? ¿Por qué estaban las tanquetas acá? ¿Quién les puso la gasolina? Usted ya nos contó que no estaban ni artilladas. O sea, ya de verdad hay cosas que uno ya raya en lo surrealista, ¿no? Mira, querido Juan Carlos, para poder analizar el caso y poder ver todo lo que pasa dentro de cualquier espectro, no solamente dentro del punto de vista militar o dentro del punto de vista de la inteligencia, se tiene que determinar primero el nivel de participación de cada uno. El nivel de participación de cada persona que está directa o indirectamente relacionada a los hechos del 26 de junio, no solamente en la presencia visual de las personas que se los ve en los medios de comunicación, me va a poder a mí determinar y poder generar el grado de culpabilidad y el grado de responsabilidad. Entonces, el nivel de participación de una persona nos permite a nosotros poder determinar el grado de culpabilidad y el grado de responsabilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque el día de ayer, en una entrevista que sale el señor Hugo Moldis con la periodista Jimena Antelo, si no me equivoco, él manifestó que se encuentra en La Habana, Cuba. Entonces, Hugo Moldis es una persona que, si bien no estaba dentro de la ejecución militar con uniforme, ni estaba al lado de Juan José Zúñiga Macías, es una persona que tiene un nivel de participación, ya sea por denuncia, ya sea por omisión, ya sea por muchas cosas. Y aquí yo toco las palabras del señor Torrico, que el día de ayer salió también en un medio de comunicación, el ex viceministro Torrico, si no me equivoco, quien manifiesta que no se le puede dar credibilidad a Zúñiga porque las palabras que él está vertiendo el día de hoy son producto de la extemporaneidad, es decir, que salen después de que el gobierno habló. Entonces, si vamos a hablar con el término de Torrico, de temporalidad, la palabra Hugo Moldis, perdón, el nombre Hugo Moldis y el nombre Luis Fernando Rodríguez Ureña no fueron manifestados a raíz de que Zúñiga pudo hablar recién el día de ayer y que salió. Estas palabras las hablamos contigo, querido Juan Carlos, hace muchos meses atrás. Entonces, no se puede hablar y tratar de decir que Hugo Moldis no tiene un nivel de participación. No puedo omitir ese aspecto primordial. Y dos, me baso en las mismas palabras del señor Torrico, viceministro del gobierno de Luis Arce, quien manifestó que se tienen que tomar los reportes de los jefes de inteligencia, y ya habla del jefe de inteligencia del señor Sanginés, pero también tendría que tomarse entonces en su misma conjetura mi propia declaración, porque yo fui jefe de la Dirección de Operaciones Psicológicas dentro de la inteligencia militar del Ejército de Bolivia. Y yo denuncié 3 meses antes que iba a haber un autogolpe, o lo que yo en términos técnicos de inteligencia manifesté, una transición de poder, ¿no? Entonces, concuerdo con el señor viceministro de que hay que tomar las palabras con temporalidad y en la oportunidad de la noticia, y pretendo de que esa oportunidad de la noticia sea manifestada porque las declaraciones vertidas por mi persona a través de tu medio de comunicación y otros medios de comunicación salieron con mucho tiempo de anticipación, de que prácticamente se mencionaba el nivel de participación para poder determinar el grado de culpabilidad y el grado de responsabilidad de personas que el día de hoy ya no se encuentran en el territorio nacional, como el señor Hugo Moldis, que por propia boca dijo que se encuentra en La Habana, Cuba. Ahora, ahí está, ante confesión de parte, relevo de prueba. El señor Moldis dijo que no está fugado, ¿no? Que el momento que sea requerido por el Estado, él va a presentarse a la instancia que corresponda. No solo ha sido mencionado, aparecen informes de inteligencia, como hemos
conversado hace varios meses atrás. Realmente Zúñiga no nos está contando la fórmula de la Coca-Cola. Zúñiga, lo único que nos está confirmando es la vergüenza que un general de la República confiese el haber sido un títere del poder político, ¿no? Y eso me genera una vergüenza. Y usted, me imagino, como militar, doblemente, porque estás hablando de la más alta jerarquía de la institución castrense, que llega al generalato y por ende a la comandancia, y que este señor confirme además que así son las cosas o así fueron, pues me da muchísima pena y me da muchísima vergüenza, pero eso se lo he dicho ya editorialmente a Zúñiga hace mucho tiempo. Ahora, Mira que... Dígame. A ver, dígame. No, dígame. Yo creo que ustedes como militares los deja de alguna manera hasta dónde se puede uno agachar y amarrar guatos frente al poder político, ¿no? Mira, querido Juan Carlos, ese es un tema muy importante que tiene correlación directamente sobre lo que viene pasando y aconteciendo dentro de Bolivia, no solamente con relación a lo que aconteció el 26 de junio, la subordinación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y el sometimiento de las mismas ha manifestado y se sigue manifestando lastimosamente en el actual gobierno. No es solamente algo que aconteció en el gobierno del movimiento al socialismo. Claro ejemplo es la designación de los altos directorios y altos comandantes dentro de la institución del Verde Olivo, que es la Policía Nacional, que de acuerdo al reglamento y de acuerdo a los estatutos de la Policía Nacional deben ser posesionados por el comandante de la policía. Si bien el comandante de la policía es posesionado y designado por el presidente de la República en pleno uso de sus atribuciones constitucionales, el comandante de la policía debería posesionar a los directores, a los comandantes. Lastimosamente, dentro de la página oficial del Ministerio de Gobierno se observa que la persona que posesionó al personal de la policía fue el ministro de Gobierno y no fue el comandante de la policía, porque el ministro de Gobierno hace el juramento a los nuevos directores. Eso prácticamente mella la institución armada, mella las instituciones, quita la meritocracia de la persona militar, que no solamente se ve en la Policía Nacional, sino en las Fuerzas Armadas y en todos los aspectos, y terminan desencadenando en aspectos como lo que ocurrió el 26 de junio. También existe una amplitud que se tiene que tocar dentro del proceso del 26 de junio, que no solamente conlleva el tema de la investigación de quién ordenó que bajen los vehículos blindados, quién ordenó que la policía se encuentre desplazada dentro de la Plaza Murillo y embosque a los militares, sino que también tienen que basarse en aspectos de antecedentes, como por ejemplo la sentencia constitucional número 026, que te la voy a mandar, la cual establece que el ascenso de personas como por ejemplo el señor Juan José Zúñiga Macías, quien no se presenta en un primer proceso de ascenso y que viola la normativa del proceso de ascenso, era inconstitucional. Lo que hace el presidente de la República en ese entonces, Luis Arce, es caso omiso a la sentencia constitucional y posesiona a Juan José Zúñiga Macías, no solamente reconociéndolo inconstitucionalmente como general, sino que dándole cargos y prerrogativas para el grado que la sentencia constitucional había manifestado que no se podía. Entonces, si en Bolivia se hubiera dado el cumplimiento a la sentencia constitucional número 026, nunca hubiera habido un acto del 26 de junio. Si Zúñiga no hubiera sido posesionado como general, ascendido a general, no hubiera llegado a ser comandante de ejército y por ende no hubiera visto las acciones de manipulación que el gobierno de Bolivia ejecutó para poder manipular. Entonces, el tema del colocar a una persona para poder manipular a esa persona no fue casual, no fue que agarraron a Zúñiga, apareció de la noche y le dijeron: oiga, comandante, venga aquí. Esto tiene una data de planificación que incluso me consta, porque yo un año antes, en agosto del 2023 aproximadamente, recibo la orden a través del gobierno mediante el señor Luis Fernando Rodríguez Ureña dentro del Comando de Ejército para poder ejecutar e identificar operaciones psicológicas para generar una transposición de poder del gobierno hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces ya había la pretensión y el movimiento de poder colocar a una persona y poder manipular, fuera del aspecto de que
Y aquí es algo subjetivo. ¿Será que Zúñiga sabía los planes o simplemente se dejó engañar, se manejó en la ilusión de poder hacer? Esos aspectos son juicios de valor que puedo yo emitir mi persona, pero son subjetivos. Ahora iremos a los aspectos objetivos de los hechos. La violación de la sentencia constitucional 026, que prácticamente determina que ese ascenso no podía posesionarse. Entonces, si no hubiera ocurrido la violación de la sentencia 026, nunca hubiera habido los actos del 26 de junio, ni tampoco hubiera habido la afectación a las familias militares, ni el posterior daño económico que pueda surgir de los incidentes del 26 de junio, porque colocaron a la cárcel a personas inocentes, no solamente militares, sino también civiles, y toda la afectación psicológica, emocional, de la imagen institucional del país, no de las Fuerzas Armadas, del país. Entonces, hay que empezar a analizar y hay que ver desde el tema de la violación de la sentencia constitucional que permitió que los actos del 26 de junio sean posibles. Yo entiendo que hay una cadena de mando, hay favores que hay que pagar, y entre estos favores que hay que pagar, entiendo también que había una lealtad de amistad personal. La de Zúñiga con el señor Luis Arce Catacora era una amistad personal. Ahora, usted como hombre de inteligencia, hombre de seguridad y armas, una de las cosas que nunca me cuadró del operativo del 26 fue que baje el presidente en persona a tratar de sofocar el entre comillas, golpe, ¿no? Es decir, se entiende que el líder nunca es expuesto, porque hay el peligro que lo maten. Si hay gente armada en la puerta, lo último que hago es exponer, como en un tablero de ajedrez, el último en morir siempre es el rey. Uno mata peones, mata un montón de gente, pero nunca expone al rey. Me llama la atención. ¿Qué criterio le da? Mira, querido Juan Carlos, yo te respondo eso con una pregunta, haciendo un razonamiento contrario, como alguna vez un docente me decía, un mutatis mutandis, y empezamos a analizar. Pondremos el escenario que en la confrontación de Juan José Zúñiga Macías, un hombre que llevaba las armas porque era el comandante del ejército y que tenía resguardo militar, según el gobierno, armados hasta los dientes y que eran una amenaza que fue sostenida por la palabra de Luis Arce. ¿Qué ocurría si la palabra de Arce fallaba y aparecía un tiro fortuito por ese lado y aparecía muerto el presidente de la República, el señor Luis Arce? ¿Quién hubiera tenido en un proceso de investigación el grado de culpabilidad y el grado de responsabilidad dentro de la inseguridad y la violación total a todas las normas y protocolos de seguridad que maneja la Policía Nacional para la protección del dignatario de Estado? Entonces, se le hubiera hecho un proceso al comandante del UTOP, se le hubiera hecho un proceso al jefe del cuerpo del batallón de seguridad física, se le hubiera hecho un proceso al oficial más antiguo que fungía como oficial de enlace dentro de seguridad inmediata para el presidente, o al OCP. O sea, ¿a quién se le hubiera hecho el proceso dentro de un proceso si hubiera fallecido el otro? Porque prácticamente se encuentra el autor el material de los hechos, que llegaría a ser el ejército en este caso, si vale, ponte que Zúñiga le disparaba. Pero la violación de seguridad, ¿a quién afectaba? ¿Quiénes hubieran entrado al proceso? Entonces, ahí sí hubiera habido una serie de eventualidades que tendrían que haberse analizado y determinar grado de culpabilidad y responsabilidad dentro de la Policía Nacional y principalmente en el Ministerio de Gobierno y al ministro de Gobierno como máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Gobierno. Pero hasta la fecha no hay eso. Capitán, pero permítame, por favor, permítame, yo entiendo. No hay un jefe de casa militar, no es la responsabilidad de el jefe de la casa militar cuidar la seguridad del presidente. No, el jefe de la casa militar, como dice su nombre, el jefe de la casa militar es un militar que prácticamente está encargado de la distribución de los edecanes. El edecán es la persona militar principalmente y a veces policía que camina detrás del presidente o del vicepresidente en función de apoyo y de coordinación, nada más. O sea, es como su ayudante. No veo yo la finalidad del edecán, pero el edecán es el militar que está atrás llevándole la maleta y cargándole el paraguas, en pocas.
Y el jefe de la Casa Militar maneja eso y los aspectos de la medalla presidencial, la seguridad de la medalla presidencial y los actos protocolares que pueda haber. La seguridad de la policía, del presidente, del mandatario de Estado, es manejada por la unidad del Batallón de Seguridad Física de la Policía Nacional. La Policía Nacional maneja la seguridad y no coordina con la Casa Militar por el aspecto de la rencilla hipócrita o la rencilla ideológica y estúpida, por la palabra, no le encuentro otra palabra que no sea tan vulgar, el que existe entre militares y policías por aspectos que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, la policía maneja la seguridad del presidente, no maneja el ejército, y el jefe de la Casa Militar no tiene injerencia sobre la policía porque la policía maneja y coordina la seguridad presidencial. Su micrófono sí, capitán, no se preocupe, voy cerrando para que ninguna intervención nos moleste. Me queda claro entonces cómo vienen las responsabilidades y le agradezco por la claridad. No solo que fue un fallido golpe, las movilidades no estaban artilladas, hubo una planificación civil desde el Palacio de Gobierno para que se desarrolle ese 26, el operativo. Las tanquetas llegaron con una orden determinada para llegar a la ciudad. Zúñiga, esa es otra de las cosas. ¿Cómo puedes entender que un general del Estado salga y que un viceministro policía lo saque del Estado Mayor y vaya detenido? O sea, ¿en qué confiaba Zúñiga? Ayer decía, me engañaron. ¿Puede uno engañar así a una persona? Mira, querido Juan Carlos, prácticamente concuerdo con la palabra de Zúñiga cuando dice engañaron. Esa palabra, engañaron. Pero el engaño no es solamente hacia el Zúñiga, ni al general Zúñiga, ni a la figura militar. El engaño fue a todos los bolivianos. Nos trataron de engañar. Y te agarro lo que me he acordado ahorita de la declaración hipócrita que ha realizado el día de ayer el señor viceministro Torricos, si no estoy mal. Cuando empieza a hablar y decir los actos y las palabras de Zúñiga son nulos de pleno derecho, porque ya existe una confesión de parte de militares que fueron sometidos y procesados dentro de la justicia para poder tomar la sentencia y que se declararon culpables. Mira, querido Juan Carlos, cosa más aberrante y cosa más engaño para la población, porque desde la detención de Zúñiga, que lo hace un viceministro, que de acuerdo a la ley el viceministro no tiene la capacidad ni las competencias de policía. Él estaba operando no como policía, estaba operando como viceministro y no podía haber hecho. Esa detención es ilegal. 2, cuando empieza a hablar de que fueron y que se negoció y que la justicia determinó a los culpables darles libertad porque se declararon culpables, lo único que estaban haciendo a la población era engañar a la población para generar un antecedente para que el día de mañana el gobierno de Arce se pueda victimizar diciendo, aquí están las pruebas de los confesores, hay confesiones. Ahora, ¿qué hicieron para esto? Generaron acción, coacción, presión, amedrentación sobre el personal que tuvo que acceder a firmar esos documentos y declararse culpable bajo la amenaza, bajo el chantaje, bajo diferentes aspectos que lo puedas tomar desde el punto de vista Billy Ring. ¿Y por qué te digo Billy Ring? Porque si tú analizas el Código Penal establece para los delitos de alzamiento armado y para el delito de terrorismo, que es el que se les está acusando a estas personas, una sentencia o una privación punitiva de 15 años de cárcel. Tú no puedes agarrar y justificar y decir, es que han ido a un juicio oral, han confesado sus pecados y los estoy dejando libres, cuando la sentencia que establece el Código Penal es de 15 años de prisión. Y no puedes negociar una sentencia de 15 años con una simple confesión. Entonces, ¿qué están haciendo en ese aspecto? Están generando un chantaje, una presión, lo que tú quieras de los aspectos más viles, porque tú estás presionando sobre la persona para decirle, oye, confiesas y te salgo libre, y estás violando la Constitución política, las normas, el Código Penal, porque en ningún momento podrías haber determinado una negociación de confesión de partes por una libertad cuando la sentencia establece el Código Penal 15 años de prisión. Entonces, ¿quién está engañando ahí? ¿El gobierno? ¿Por qué han hecho una negociación de una sentencia de 15 años con eso? ¿Quién ha generado y es culpable de eso? No es el militar que ha firmado o el civil que se ha acogido a esa medida
porque tiene la esperanza de por lo menos vivir en paz y estar al lado de su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Sino el culpable es el que ejerce y administra la justicia en Bolivia. Ellos son los culpables y aquí se tiene que meter en el proceso de investigación, en el proceso de grado de culpabilidad y grado de participación, la fiscalía, porque la fiscalía cometió un delito al haber negociado acciones que no están. ¿Quién generó esa negociación? Es cierto lo que manifestaron algunos, que entró el ministro del Castillo y generó. No te puedo dar fe sobre ese aspecto porque no me consta, pero sí puedo hablar de las partes objetivas, que la negociación de la fiscalía bajo coacción hacia los militares es una operación de engaño hacia la población nacional, porque no puedes negociar una sentencia de 15 años por una simple confesión. Ahora, hay militares y hay civiles afectados de toda esta historia. O sea, más allá de que sea un engaño, tiene un efecto y ha tenido un efecto jurídico y tiene un efecto en la confianza de la gente. Si unas Fuerzas Armadas pueden movilizarse para perpetuar un engaño, todo puede pasar en un país como este, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en ese escenario? ¿Cómo recuperamos la confianza de la gente? Es que prácticamente ese es el escenario que tú has planteado, querido Juan Carlos, que es el escenario que estoy seguro, y te pongo mis manos al fuego, que en algún momento se va a volver a tocar, ¿no? La confianza. Existe confianza y credibilidad de la población civil con relación hacia las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que prácticamente tienen generales que han subido por dedo, por amistad y no por mérito propio. Y lo mismo está aconteciendo el día de hoy. La posesión del alto mando militar, el hecho de que Rodrigo Paz haya ratificado el proceso de ascenso de Luis Arce, que se dio 2 días antes del relevo presidencial entre gallos de medianoche, sin todos los protocolos ni como dicta la norma militar, que prácticamente ha sido ratificado por el nuevo gobierno, está generando eso, la pérdida de confianza de la población civil, y la pérdida de confianza determina el quite de roles asignados hacia las Fuerzas Armadas. No me parece casual, me parece algo muy llamativo la atención, que incluso se está empezando a tocar el tema de la jubilación y se manifiesta que la gestora tuvo una pérdida de robo, no sé cuál es el aspecto que manifiesta el señor presidente de la República, que prácticamente no existe. ¿Qué es lo que se llama esto desde el punto de vista del análisis de la información, o el punto de vista de la inteligencia? Se llama el mal manejo de la se llama el manejo irresponsable de la información versus el manejo responsable de la información. ¿Será que el gobierno de Bolivia está realizando un manejo responsable de la información cuando da datos que no son fidedignos y que realmente no se encuentra quebrada en 100%, pero aparecen luego contradicciones diciendo que hay bonos, pero que están en este lado, que esto? Entonces, cuando tú tienes un manejo irresponsable de la información, das pie a la ejecución de operaciones psicológicas que son expertos los cubanos, y das pie a un aspecto relevante que tiene que importar a todo el mundo, la jubilación. Por ejemplo, y se ha tocado y he escuchado en muchos medios de comunicación el aspecto de la jubilación de los militares. ¿De dónde surge el tema de la jubilación de los militares? ¿Cómo surge la jubilación de los militares? ¿Por qué surge la jubilación? ¿Los militares son un gasto absurdo al país o los militares aportan al país? Entonces, estos aspectos que vienen relacionados con el tema de no solamente la reputación de las Fuerzas Armadas generada el 26 de junio, son aspectos que en su momento pueden desencadenar que Bolivia termine en una situación pragmática, si vale el término, como la que tuvo Haití cuando el presidente Aristide decide tomar la decisión de cerrar las Fuerzas Armadas, y Haití tuvo que buscar posteriormente una intervención de Naciones Unidas para poder recuperar. Entonces, Bolivia tiene una relación muy similar en el aspecto de la historia de Haití con lo que pueda ocurrir en el acontecimiento histórico de Bolivia con relación hacia las Fuerzas Armadas y el tema de la jubilación, que afecta no solo a los militares, sino a todos los bolivianos. Pero, Sergio, se ha mencionado con desdén de que un militar recibe el 100%, que un militar prácticamente tiene un trato súper privilegiado, de que tendría un fuero especial. Y no es tan cierto. Nosotros habíamos hecho un análisis justamente con referencia
a este tema y las condiciones que tiene que vivir el militar boliviano, ¿no? Un militar del ejército de Estados Unidos es otra cosa, pero un militar boliviano, él y su familia no la pasan bien, y en muchos casos, cuando uno se jubila, no sé, de ser periodista, puede ser asesor de alguna empresa, pero cuando eres militar es complicado, ¿verdad? Mira, querido Juan Carlos, eso es cierto. Lo que tú hablas, hay dos aspectos que tienen que analizarse, en la parte objetiva de los hechos y en la parte subjetiva de los hechos, que todo análisis de información, inteligencia tiene esos dos aspectos principales. Entonces, cuando hablamos de la parte subjetiva de los hechos, empezamos a hacer lo que tú has dicho que es cierto y es totalmente cierto. Yo me acuerdo, por ejemplo, y te hablo de una anécdota o una experiencia personal, yo nunca tuve la dicha y la oportunidad de ver a mis hijos nacer. Nunca estuve cuando mis hijos nacieron, porque prácticamente estuve en operaciones especiales dentro del cumplimiento de la misión el mismo día que mis hijos iban a nacer, ¿no? Cuando mis hijos estaban naciendo. Cuando uno de mis hijos nace, yo estaba cumpliendo una misión en el lado de la Gaiba, por ejemplo, para poder identificar la presencia o no de una denuncia que teníamos de que estaban sacando súbditos brasileros y llevando hacia el Brasil minerales preciosos como ser el diamante, la bolivianita en el lado de la Gaiba, Laguna Mandioré, y que estaban sacando fuera de madera, estaban sacando diamantes. Nosotros hicimos la operación primera aérea, determinamos que no había caminos para poder sacar y entrar, que la información aparentemente era una denuncia falsa. Hicimos un reconocimiento terrestre donde encontramos la selva era tan espesa en la parte de arriba que prácticamente por debajo había una red de túneles que el bosque protegía y que sí se identificó pistas clandestinas y todas estas acciones que digamos son producto del trabajo, pero tuve que vivirlos el día que mi hijo nació. Entonces eso es un aspecto subjetivo, ¿no? Que el militar tiene un sacrificio, entra en contraposición cuando el personal de educación o de salud habla de que también ellos tienen muchos riesgos. He conocido muchos profesores en Puerto Suárez que sacrificaban en los lugares más alejados del territorio nacional, dando educación donde ningún otro profesor o muy pocos profesores querían ir, en el lado del Rincón del Tigre, por ejemplo, cerca a la entrada de la Gaiba, justamente hablando de ese mismo ejemplo. Pero ese es el lado subjetivo. Yo creo que vamos a tener que hablar, querido Juan Carlos, en otra oportunidad de eso, y te pido espacio aquí delante de toda tu población para que esperen el programa la siguiente semana y poder hablar de ese aspecto. ¿De dónde surge el tema de la jubilación de los militares? ¿De dónde surge el dinero para el pago de la jubilación? Los militares son un aporte a este país, son un gasto a este país. Y no te voy a hablar ahora del aspecto subjetivo que te lo manifesté en una experiencia personal mía con el nacimiento de mis hijos, que nunca pude verlos, cabe la redundancia, sino que te voy a hablar del aspecto ahora objetivo de los hechos, con las leyes, los documentos y todo lo que veo. Y te voy a adelantar algo, te he pasado, creo, un adelanto, querido Juan Carlos, permíteme leer lo que tengo aquí, que es prácticamente un documento que habla, que es el Decreto Supremo 5054 emitido en 2025, el cual establece cómo el Tesoro General de la Nación va a recibir los recursos para el pago de los bonos, principalmente el pago del bono Juancito Pinto. ¿Quiénes han dado el dinero para el pago del bono Juancito Pinto? Y cuando tú ves ese documento del pago del bono Juancito Pinto, que te lo he mandado para que puedas observarlo, ves que prácticamente es emitido para el cumplimiento del párrafo precedente. Las empresas y entidades detalladas a continuación deberán transferir a la libreta de recursos ordinarios de cuentas del Estado los siguientes montos. Ya están obligando cuánto quieren. Y hay una lista entre empresas, y entre ellos está Cofadena, una de las empresas de las Fuerzas Armadas más cuestionadas, que también vamos a hablar el tema de las cuadrículas de Cofadena, si realmente son de Cofadena o son del Ministerio de Defensa, y por qué, o desde cuándo, y cómo es. Cofadena aporta para el pago del bono Juancito Pinto anualmente, de acuerdo al Decreto Supremo 5454 emitido en 2025, 8 millones de bolivianos. Y me llama la atención que empresas como ser, por ejemplo, Boliviana de Aviación, que es una empresa que se supone, hasta por lógica, debe generar más recursos que Cofadena. Tiene que tener muchos más recursos el Boliviana de Aviación porque maneja el monopolio del espacio aéreo.
Y Boliviana de Aviación tiene la capacidad, de acuerdo a su producto, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a lo que ellos piden dentro de su presupuesto operativo anual, 5 millones de bolivianos. No es posible que Cofadena tenga mayor capacidad de pago que Boliviana de Aviación. Mi teleférico aporta 200.000 bolivianos, no llega ni siquiera a 1 millón. Y ahí no solamente está Cofadena como institución de las Fuerzas Armadas militares, también está Transporte Aéreo Boliviano, que se dedica a la carga, y el transporte aéreo aporta más que Boliviana de Aviación. Entonces, los militares aportamos, y con este simple ejemplo que quiero tocarlo allá, y lo vamos a hacer más a profundidad, los militares aportan para el pago del Juancito Pinto, y no solamente con el pago del Juancito Pinto, sino con las instituciones que manejan las Fuerzas Armadas. La Escuela Militar de Ingeniería, todo el dinero que genera la Escuela Militar de Ingeniería va hacia cuentas del Tesoro, desde la época del rector general Durán Lino, que hizo la transferencia por orden del ministro Novillo, y todos los militares no tenemos un peso y no somos dueños ni siquiera del espacio en el cual estamos parados. Ha llegado una carta justamente este mes de noviembre que estaba firmada por un coronel de ejército, donde nos habla de que hay definitivamente militares que están siendo perseguidos, que están siendo juzgados, que no hay sentencias constitucionales que los amparan. Todos los militares que están detenidos en este momento son padres, son de alguna manera tienen ahí madres, tienen hijos que están prácticamente en indefensión, ¿no? Y habla de instituciones y vejámenes en Cosmil y otras instituciones donde no gozan de la salud que debería gozar una persona que ha aportado toda su vida. Hablaremos eso en una próxima oportunidad. Solo frase de conclusión. ¿Lo de Zúñiga fue golpe o fue un teatro? Creo que como fase de conclusión, lo de Zúñiga fue un teatro armado por el gobierno. Gracias querido capitán. Hasta la próxima. Bueno, yo estoy como de Hogwarts, creo que con este color, ¿no? La magia de Harry Potter, creo que la vivimos grandes y chicos. Este 6 y 7 de diciembre van a tener la posibilidad de disfrutar en el Cine Teatro 16 de julio de esta magia. Concierto Sinfónico Harry Potter, así se llama. Les damos la bienvenida a Inti Flores, que nos va a hacer la invitación, que es productor de todo esto. Inti, bienvenido. Muchas gracias por la cobertura al programa de Postdata. Y sí, justamente estamos prácticamente a 3 días del primer concierto, por primera vez acá. Ya se han hecho varias temáticas, ¿no? Tenemos la suerte de que acá en La Paz hay muchas productoras de conciertos. Y la verdad ya se ha hecho de Star Wars, de otras temáticas como de T. La verdad es como que por primera vez acá se está haciendo de Harry Potter, y prácticamente es un repertorio que va a abarcar prácticamente la banda sonora de las 8 películas, con proyección de pantalla, 50 músicos en escena, y va a ser una puesta de escena de primer nivel, ¿no? ¡Qué maravilla! Ahí están todos los músicos en pleno ensayo. A ver, dale. ¿Quién está en la dirección? En la dirección está Andrés Estrada, que es un gran director de acá, de La Paz. Él está dirigiendo. Estamos con un elenco, como le comento, grandísimo. 50 sección de cuerdas, metales, maderas, cantantes, todo prácticamente para conseguir el efecto más parecido a la banda sonora original. Symphonic productora, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, ¿las entradas ya están a la venta? Sí, justamente las entradas las pueden adquirir en todotix.com de manera online. También de manera física pueden pasar a las farmacias Farmacorp a comprar sus entradas, o también comunicarse al número de referencia, el 777-32907, para que puedan adquirir sus entradas. Bueno, está hecha la invitación y el repertorio imperdible. 6 y 7 de diciembre, 2 fechas, el 777-32907. Gracias Inti Flores, productor, que nos trae esta invitación para ir al 16 de julio. Sí, 16 de julio. Fantástico.
disfrutemos la magia de Harry Potter. Postdata con Juan Carlos Arana.